Se dice que todo es cultura, pero claro que no es así. Solo es lo que se comparte, lo que nos hace ser parte de esta especie tan distinguida a la que ha dado en llamarse la tal especie superior, la especie cultura humana. ¿Me podrías decir qué significa el término cultura? La palabra cultura tiene su origen en el contacto necesario y directo con la naturaleza. Eso es cultura en primer sentido. Que los productos de la naturaleza se pongan al servicio de mi conservación. Yo que siento frío en el cuerpo y necesito cubrirme con pieles, descubro un buen día que yo puedo llegar a producir una papa de 1 kilo, de 2 kilos. Ahora cuando se dice, no, fulano tal es un hombre de mucha cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene muchas papas en la casa? No. Quieren decir que sabe mucho, todo lo que sabe, hay que ver. Se pone a hablar y no termina, y habla de esto, de lo otro. El campesino mejora sus tierras y obtiene mejores productos. Bueno, muy bien, cultura. El gobernante saca un decreto, mejora las relaciones humanas, nuestras formas de convivencia, eso es cultura. Cultura viene de cultivar. El símbolo de la cultura es la tierra negra que se abre, receptiva, multiplicadora, y eso es el humus. Y humus, homo, hombre, se vinculan. Si un homo se hace tierra abierta, receptiva de la novedad, integradora de la pluralidad, donde interviene el ecosistema, la acción humana, la semilla, tantas cosas, necesariamente es humilde. No entiendo cultura sin humildad. Y es una palabrota. Es tan grande su significado que termina por no significar nada. Se le llama cultura a lo que tiene que ver con la biblioteca, con las exposiciones, con la librería, con el cine y demás. Eso es también la cultura. Los hombres tenemos experiencias. Esas experiencias pueden implicar distintos saberes. El despliegue de nuestros saberes podría pasar por cultura. Es el hecho de que uno pueda reconsiderar lo que hace, lo que es, a la luz de un espíritu crítico que enriquezca la experiencia con preguntas: lo que hago, cómo lo hago, lo que soy, cómo lo soy. Es un paso más la cultura, no es un saber, es más que un saber. El cerrado, aunque sea académico ilustre, es bruto. El abierto, analfabeto, es sabio. La cultura no son solo aquellos que tienen muchos libros encima. Como decía Sergio Sergi, un gran plástico que vivió en Mendoza, esos no son eruditos, son, decía, erucditos. El hecho de ser culto en absoluto tiene que ver con la cantidad de lectura que tenés, la especialidad o la técnica o la cognición que tengas. El que tiene la precisa, la respuesta exacta, ese es el erudito. Pero nosotros hoy académicamente reconocemos la imagen y el prototipo del erudito bárbaro, bruto. Brutísimo de toda brutalidad porque es cerrado. Y si es cerrado es inculto, no es cultivable. Culto no es quien sabe música, o quien sabe poesía, o quien sabe antropología, o el ingeniero que sabe ingeniería. Esos son especialistas. La cultura tiene que ver con la cosa menuda, con la cosa del cada día, con las cosas que pasan en la vereda. Tiene que ver con la cocina. La cocina es la síntesis de la cultura. Es algo que se aprende, se enseña y se inventa cada día. Esto lo decíamos con la negra Mercedes Sosa. Una comida en donde
el olor se escucha, porque cuando las comidas están bien hechas se escucha el olor. La cultura es el deporte también, que a veces se lo utiliza para imbecilizar, para distraer. Nicolino, en el boxeo, hizo una síntesis de la no violencia, pero con alegría. Ganaba por persuasión. Llegó a campeón mundial con reflejos, con humor, haciendo complicidad con el público. Siendo Chaplin, Sorba el Griego y todo lo demás. Ahí tenemos otro hecho cultural. Entonces la cultura va desde, por así decir, desde el libro hasta el fútbol, hasta la cocina. Podemos caracterizar a la cultura como el esfuerzo que realiza una comunidad de participación. La pertenencia a un tiempo se gana mediante la apropiación de los problemas de la época a la que se pertenece. Son por lo menos 3 los desafíos de nuestro tiempo que caracterizan la época en que nos toca vivir. El primero de ellos atañe al concepto de naturaleza. El segundo al del conocimiento. Y el tercero a lo que entendemos por progreso. ¿Cómo se vincula la cultura con la naturaleza? Yo las ligo desde lo que se llama la ética del cuidado. Ya Sócrates hablaba de esta ética del cuidado, y el cuidado, quizás una palabra que en castellano llama mucho a sofocar y castrar, es estar atento. Etos, en textos muy antiguos, aparece traducido como el cuidado que ejerce el pastor respecto del rebaño. Durante centenares de miles de años, el hombre debió abrirse un lugar en la naturaleza. Pero en nuestro tiempo las cosas han cambiado. Y hoy podemos decir que el desafío de nuestro tiempo consiste en saber si puede la naturaleza tener lugar en el escenario de la cultura aún. Enderezando la espalda dejamos de ser monitos, pero olvidamos la esencia que nos sostiene y define. No hay cultura sin natura. Es decir, la destrucción en 50 años ha sido mayor que en 5.000. Hay que ver si paramos la mano con el asunto de los bosques y demás. Hay que ver si la cúpula del poder resuelve fabricar muchísimos menos automóviles para que no se agujeree allá arriba el ozono y otras cosas. La naturaleza hoy pide un espacio del que no dispone, pide una consideración que no le brindamos. Su agonía es la nuestra. En la Amazonía actual se están destruyendo 5.000 hectáreas diarias de bosque. ¿Y para qué destruimos esa selva maravillosa que es la selva amazónica, que es el pulmón de la tierra? Esa gente no hace cultura. Esa gente lo que hace es destruir la base de la cultura, que es la naturaleza. La modernidad procedió con la naturaleza prostibulariamente, convirtiéndola en objeto de explotación necesaria, terminó por ignorarla como ser viviente. No falta tanto para que un barril de agua valga más que 100 barriles de petróleo. Podemos fabricar un flor de apocalipsis, pero silencioso, sin misiles,
nada más que con la indiferencia. En las especies que se extinguen, en los ríos cuyas aguas se envenenan, empezamos a descubrir muy despacio, con vergüenza, con horror y con miedo, que el río somos también nosotros, que su destino es el nuestro. La naturaleza, hoy lo sabemos porque lo estamos pagando, somos nosotros. La desmesura en que incurrimos revela que lo que sucede alrededor nos pasa. ¿Qué es entonces ser cultos con respecto al concepto de naturaleza? Descubrir que lo que nos rodea forma parte de nuestra interioridad. Noticia desoladora. Cada latigazo nos vuelve sin ser forma de venganza. Es que entendimos muy tarde que somos una con ella, la madre naturaleza. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas. Hacia 1892, 93, Oscar Wilde, el escritor irlandés, visitó por primera vez los Estados Unidos. Mire, Wilde, nosotros queremos homenajearlo mostrándole algo extraordinariamente nuevo. Le explicaron los empresarios que si él levantaba el tubo superior, lo aplicaba al oído, movía la manivela y discaba un número allí, en menos de 1 minuto y medio estaba hablando con Boston, y que eso se llamaba teléfono. Igual se quedó pensativo y dijo: perdonen, díganme, ¿hablando de qué? Es una globalización que descansa sobre los atributos generados por la tecnología de punta. Uno puede estar al unísono aquí y en otra parte a través de una pantalla que nos coloca en el mismo espacio. Pero el encuentro entre dos seres exige también, de manera insoslayable, presencia carnal. Necesitamos vernos, tocarnos, abrazarnos, medir con las manos la consistencia del significado del otro. La cultura del progreso desde la rueda que avanza no se puede detener. Y qué bueno es que así sea. Pero no hay ciencia sin conciencia ni tecnología sin ética. Pues de no ser así, este asunto del progreso es cultura en decadencia. ¿Qué entendemos por progreso y qué entendemos por evolución y qué entendemos por felicidad? Si yo considero que progreso es que comprar un auto que tiene una serie de aparatos electrónicos que me permite a mí hacer cualquier cosa desde el auto, no sé si eso será progreso o será una estupidez. Conversación con una amiga hace poco, ella decía había chocado el auto y el auto era nuevo. Entonces estaba muy triste porque había involucionado. Chocó el auto y ahora tiene que bajar un auto menos. Mirá vos qué preso está de... Cambio el auto, evoluciono. El progreso es una categoría que se aplica muy ambiguamente. Hay formas de progreso que son formas de estupidez. Hay que redefinir la palabra progreso, la palabra desarrollo, y redefinirla en las líneas de
de bienestar y de felicidad a un pueblo. El diseño de la teoría del progreso que tanto daño hizo era un segmento para arriba y para adelante. En la escuela, como motivo de estimulación en los boletines, hemos puesto adelante. Yo conocí a un chico que después de sacar muchos adelante le preguntó a la mamá, ¿tendré que pasarme al banco de adelante? Tenemos una mente estructurada lineal. El progreso tal cual lo entendemos no es posible. ¿Qué entendemos por progreso hasta ahora? ¿Y qué implica seguir progresando de ahora en adelante? Si junto con la eficacia no irrumpe la ética, desaparece la ciudadanía. La modernidad se ha ocupado, se ha empeñado en que olvidemos los límites. Sin límite no tenemos porvenir. Hay cultura y hay educación donde tiene lugar el encuentro que permite advertir que estamos presentes por obra de la presencia de un prójimo. Si las condiciones básicas para poder concurrir a una escuela no están dadas, entonces no están dadas las condiciones para la transmisión. Quien transmite, transmite la responsabilidad de aprender. Un buen maestro hace seres responsables. Yo me eduqué en un colegio secundario, así llamado, en Brasil. Allí, en ese colegio, teníamos una profesora de historia excepcional. Llamaba a un alumno al frente y le decía, por favor, me gustaría que exponga usted las características sociales del tercer estado en Francia hacia 1780. Luego se inclinaba con los ojos muy abiertos hacia el alumno y añadía, recuerde que yo ya lo sé. No me venga a contar lo que yo le conté, porque usted con esto no está asumiendo su responsabilidad. Si la educación opera en consonancia con la cultura, promueve la responsabilidad interpretativa. Cultura y educación son flores del mismo palo. Y no solo quien leyó o el experto en su profesión se despliega así en su anchura. En el mundo, no solo en la Argentina, no hay universidades. Hay facultades. Las facultades facultan. A unos en medicina, a otros en literatura, a otros en psicología, a otros en biología. Pero un facultado no es un universitario, no. Un universitario es alguien que tiene sentido de la interdependencia entre el saber que practica y la necesidad de los saberes que no tiene. La ultraespecialización es fruto del avance mismo de la cultura. Es necesaria la ultraespecialización. Lo que pasa es que la ultraespecialización, como todas las tareas que el ser humano desarrolla, tiene también sus posibilidades de deformación. Evidentemente, un ultraespecializado que solamente sabe de su especialización a tal extremo que cuando se reúne con otros amigos está mudo porque ninguno de los otros amigos tiene nada que ver con su especialización, ese individuo de alguna manera está muerto para las relaciones humanas e interculturales. Entramado de matices y concierto compartido, donde no hay todo sin sus partes, ni saber sin contraparte, no existe pueblo que aguante. Universus, integración orquestada de lo múltiple en la armonía del conjunto. ¿Qué es una orquesta? Es un esfuerzo compartido en pos de una melodía común. La ultraespecialización es formidable en algunos aspectos. El asunto es no perder la noción de que el hígado, el corazón, la arteria, forma parte de un organismo.
Eso en la medicina es muy visible. Como yo se lo oí decir a una enfermera, en la 203 hay un apendicitis agudo. Yo no soy un codo inflamado, soy un sujeto que sufre y quiero ser reconocido por un sujeto que me va a tratar a mí, no al codo. Esto no es medicina, esto es barbarie eficiente sin ética. Los grandes avances se han producido por eso, por la ultra especialización, y ahí está la paradoja que hay que resolver. El apogeo del detalle no signifique, por otro lado, el apogeo de la ignorancia. No podemos vivir sin expertos. Pero ¿cuál es el problema de la especialización? El problema que genera es la idolatría del fragmento. Yo creo que tenemos una oportunidad fantástica con toda esta nueva tecnología de disfrutar de la inteligencia colectiva. Que no hace falta que sepamos todo, sino colectivamente nos ponemos en juego. Con toda esta oportunidad de las tecnologías que hay para poder compartir el conocimiento y la información, creo que nos vamos a integrar en términos de conocimiento y vamos a descansar en el otro. La capacidad de convivir con el prójimo es lo que le infunde sentido al conocimiento. Si no promovemos esto, no seremos nunca educados. Seremos supervivientes de la decadencia de la educación. Acumulando y salvándonos el que puede, no nos está yendo bien. Que circulen las oportunidades, que circule la información, que circule el poder, que no lo acumulemos, que lo pongamos en juego. Por lo cual, si yo puedo tener una ciudad donde no hay niños, no hay minusválidos en la vereda o en la calle, no hay ancianos, prácticamente no tengo testigos. Y entre nosotros adultos hacemos lo que queremos y lo estamos haciendo. Los niños se adaptan a todo. El niño es impresionante por esta capacidad de adecuarse a las condiciones. Y yo digo siempre que el niño es profundamente corrupto, porque vive con nosotros, vive y come nuestros productos, come nuestras ideas. Y cuando yo pensé al título, cuando los niños dicen basta, lo que nosotros podemos hacer es buscar una manera que permita a los niños de decirlo. Esto significa dar la voz a los niños, darle la palabra. Y este es un poco el papel que yo asumí como dibujante desde el principio. Hacer visible lo que es invisible. Lo que estamos preparando es algo que no satisfecha las necesidades de los niños. ¿En qué consiste la libertad fundamental de un niño? En imaginar. No se puede jugar sin tener un margen de riesgo. El riesgo es la garantía del placer. Yo creo que muchas de las que se consideran como patologías de la adolescencia son efectivamente la consecuencia de errores educativos en la primera infancia. Es importante ver cómo los procesos más naturales se transformaron en sofisticados. Los espacios se han contaminado por la inseguridad y usamos espacios sustitutos que son no de juego, sino de entretenimiento y pasatiempo. Los niños ricos que viven solitos en casa, frente a una pantalla, son pobres. Lo que me molesta no es lo que propone, lo que me molesta es lo que impide. A mí me impide de leer y me da rabia, y a los niños le impide de jugar. Estos son los pobres niños ricos. Y los pobres ya lo sabemos. Inscribirse en País Culto es dar participación. En sociedades de adultos y sin niños en las calles no hay sujeto ni debate. Se pierde la pulpa del pueblo, la argamasa del encuentro. Y aquí pero sale un tema muy... ¿Dónde se pueden encontrar los niños?
los niños desafortunados con los niños nuestros. La calle sí que es un lugar de encuentro. Esta sí que sería integración. Los niños nuestros han desaparecido. Hoy se estaba discutiendo sobre el tema de la invisibilidad de los niños. Y los dos niños, los niños pobres, son invisibles porque pasan en la calle y nadie se da cuenta de ellos. Y los nuestros no se ven porque están cerrados en casa. Por lo cual la separación hoy es real. Prácticamente no existe un contacto entre estos mundos. Y más o menos esto se va repitiendo con los adultos. Donde los niños habitan, se pacifica al instante, se certifica el presente y la cultura arremete. ¿Qué lugar tiene en la cultura de un pueblo la vejez? Occidente tiene pánico a la muerte, pero ese pánico se muestra mucho más claramente a todos los vestigios que anuncian la proximidad de la turgencia, la belleza, la decrepitud, el plegamiento, nuestras estrías, la flacidez, como si la cordillera tapara sus plegamientos por bochorno estético. Si es la marca de la construcción de lo que has hecho y sido. Nos interesa durar más, pero no vivir mejor. Porque si por un lado afirmamos nuestro interés en vivir más tiempo, por otro subestimamos la vejez. No la consideramos un valor, descalificamos a los ancianos, son los desocupados fundamentales de nuestro tiempo que solo exalta la vida hasta los 40 años. No nos importa la ancianidad porque la experiencia del tiempo no nos interesa. El famoso Einstein, el que revolucionó la física contemporánea y que sigue vigente, cuando descubrió su famosa fórmula del tiempo, no era un hombre joven, era un hombre ya bastante maduro. No es cierto que hay que ser joven para poder ser creativo. Occidente no tiene resuelto el tema del tiempo, porque la muerte se planta en el tema del tiempo. Que era el concepto de sabiduría, y por tanto eran reverenciados los viejos, no catraminas obsoletas que no sabés qué hacer con ellos. Y los viejos desplazados, postergados y en desuso, son la ignorancia del tiempo que nos negamos a hacer. Es una cultura utilitaria que ha convertido la vida en un bien de consumo y no en una experiencia de vida. Por eso una persona de 80 años debe estar lo mejor que se pueda, pero si es posible en silencio. Todo esto que se está haciendo por los ancianos a mí me suena muy mal. Todo lo que están armando es poner juntos los ancianos. Hay una universidad de la tercera edad, hay viajes para ancianos. A mí no me gusta. Yo creo que a los ancianos no les gusta estar juntos entre ellos. A los ancianos les gusta contar, porque tienen una historia, tienen muchas cosas para contar. Sin su reiterada historia, nos perdemos el pasado traicionando tradición y un futuro por nacer. Y es muy notable que los viejos necesitan repetir y repetir. Et alors là, je suis tombée sur une phrase. Bon, naturellement, je l'ai perdue, mais je vais retrouver. Aunque saben la cosa por enésima vez, legalizarla, legitimarla, valió la pena. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres? Si la familia y la prole te escucha con cara interesada, la anécdota que ya la contaste 1000 veces, es que en realidad, así como el niño en el cuento no se aburre y le contás millones de veces lo mismo y sabe el desenlace y demás, instala mundo, el viejo legitima historia. Écoutez? Mais oui, regardez les enfants, quand on veut leur apprendre à lire.
on leur fait la lecture à voix haute. Si on lit bien, s'ils écoutent bien, ils en veulent encore. Pero si ponemos juntos varios ancianos y todos quieren contar y nadie escuchar, es una condición rara. Por esto los ancianos tienen su lugar bueno y correcto cerca de los niños, abuelo y nieto. Las sociedades maduras albergan la concurrencia de aptitudes diferentes. Donde no hay separaciones, cada cual ha de llegar. ¿Qué podrías decirme referido a la cultura y la discapacidad? Si vemos a la persona con discapacidad solo por su discapacidad, dejamos de lado otros aspectos mucho más interesantes y enriquecedores que puede transmitir la persona independientemente si tiene discapacidad o no. ¿Y quién tiene autoridad para saberse capaz de llamar discapaz a quien no se sabe igual? Italia en este sentido, en este sector, tiene algunos méritos, entre los pocos que tenemos. Al final de los años 70, cuando una ley define el derecho de, no importa con qué discapacidad, todos los niños tienen derecho a entrar en la escuela de todos. Actualmente soy telefonista, puedo realizar la misma actividad que algún otro compañero en mi trabajo habitualmente. Si los niños con discapacidades concurren a la escuela de todos, hay que ponerse el tema también en el trabajo. De hecho, nosotros tenemos un hándicap, por así decirlo, porque bueno, no tenemos la vista, pero sí tenemos bastante agudizado el sentido del timbre, de los ruidos y a su vez almacenar más datos que una persona convencional. Por lo cual hay leyes nacionales que obligan a las entidades públicas a ocupar un porcentaje de personas con discapacidad. Creo que las personas con discapacidad tienen que hacer los aportes, y muchos lo hacen en el tema de la cultura, en el tema de la economía, muchos lo hacen en el tema del deporte, y poder expresarse en igualdad de condiciones que el resto, digo. Lo que más me interesa es que muchas veces hay que desconfiar en el diagnóstico. María Inmaculata era una niña tetrapléjica. La maestra lo único que hacía era, cuando veía los ojos inquietos, le pedía varias cosas. Comer, beber, salir. La maestra me dice, hablé yo con ella, que se dio cuenta que reconocía a los compañeros. La maestra dice, esto me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que la niña no reaccionaba en alguna manera. María Inmaculata sabía leer. No existe un especialista que podía imaginar que María Inmaculada podía llegar a leer y escribir. Lo ha hecho porque vivía en un mundo normal, rico, no hecho para ella, y aprovechó. Lastimosamente la sociedad se está perdiendo estos aportes y no se están dando los espacios que realmente las personas con discapacidad reclaman y necesitan. Mis otros compañeros que ven tienen que leer el teléfono de una clínica o de algo, yo ya me lo estudié y ya se los digo más rápido, estás un poquito más arriba, entonces que la gente no se crea que porque tener una limitación física vamos a estar en inferioridad de condiciones en todos los aspectos, ¿no? Eso nos permite hoy en día mayor cantidad de gente discapacitada insertada en la sociedad. A pesar de tener una limitación, tenemos muchos dones y los podemos demostrar. Yo tengo una viñeta que quiero mucho, no es una viñeta de estas conocidas y tal. Hay niños jugando y hay una pregunta abajo. Dice, ¿quién es el niño sordo? No, nadie se puede decir. Cuando son muy pequeños, las diferencias no se notan. Yo participé mucho a esta batalla. Es absurdo pensar que estos chicos se puedan educar separadamente, con la idea ilusoria que después de un tiempo separados puedan integrarse. No se integrarán nunca, porque la única integración posible
es de no separarlo nunca, que nunca haya un momento de separación. Se van generando espacios de participación, pero no creo que sea en la medida en que las personas con discapacidad hoy merecen participar en la sociedad. Eso estoy convencido. Frida Kahlo, Beethoven, Stephen Hopkins hicieron aportes importantes al desarrollo social, porque tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de participar en una sociedad que les dio un espacio. Cuerpo, mente y alma entera no son estancos aparte. Sin embargo, no es innato, es un don que se conquista, el de ser siendo integral. ¿Cómo se logra ser culturalmente íntegro? A mí íntegro me suena entero. Y entero no es la individualidad, entero es... Nadie nace abstractamente, nace en, con, por, para, hacia. Sos una concreción de integración y de integralidad en el sentido de absoluta simplicidad en medio de una complejidad. No sos en abstracto, sos en un lugar con una comunidad, en un estado de la historia, en un momento de tu vida. Somos una integralidad, nosotros formamos parte de esta tierra, parte del universo, pero que por otro lado esa conciencia está tan nublada de humo, como decían los toltecas, donde cada cual anda con su propio mitote, decían, en la cabeza, lleno de humo, y no ve más allá que su propio y egoísta mundo. Pero somos una integridad. La cultura se ha restringido a lo intelectual, que espíritu y cuerpo constituyen una unidad estructural. Debilidad occidental de fragmentar lo que es todo. No hay alma que no se encarne, ni carne que no se enalme. Tenemos que avanzar hacia la integración total del ser humano. Entonces ahí aparece esto, lo físico, lo emocional y lo mental. Todas esas variables tienen que tener presencia en la escuela, en la familia, en el club. Acompañar el cuidado del cuerpo con el cuidado de la mente, que ayuden a este crecimiento integral, es el motivo de la vida. Para mí el deporte fue una bisagra con el rumbo que iba a tomar yo en mi vida. No podemos pasar simplemente siendo una persona que se destacó en tal cosa, no, creo que todo eso hay que acompañarlo con un modo de vida, y creo que el modo de vida tiene que ver con esto, con la integralidad, ¿no? Es como que la mente se empieza a calmar, un punto de equilibrio en la vida. Ser una persona integral, digo, no es solamente corpore sano, también es mente sana, ¿no? Es la posibilidad de poder ir a un gimnasio y hacer actividad física y poder ir a una librería, a una biblioteca y ejercitar un poco la mente, ¿no? Por eso la anedonia hoy habla, yo soy monotemática en esto, pero me aflige cada vez más, que es la baja del placer de estar vivos, que tiene que ver con esta no respuesta a la totalidad de lo que somos. Por eso cuando no se desarrolla uno como una totalidad en evolución, la suma de los placeres nos da el disfrute de la vida. La naturaleza parece que está en constante movimiento y uno está como también propenso a los desequilibrios. A veces uno no hace las cosas mejor porque está fuera de sí. A mí me llama mucho la atención que en lugar de disfrutar, el mundo contemporáneo habla todo el tiempo de divertirse. Divertirse es vertirse fuera, ponerse lejos y tratar de ocupar con una alegría que no tengo, y por eso las cosas están resultando divertidas y los objetos. Disfrutar es provocar fruto primero. Hay acción, hay creatividad, hay hecho humano, y tomo distancia y lo gozo. Dicen que la mejor señal de saber si uno está en el camino es la alegría. Espíritu y cuerpo constituyen una unidad estructural, y que el espíritu lo vivimos a través del cuerpo, y el cuerpo lo vivimos a través del espíritu. Se trata de un modo parcial, lo estamos disecando, lo estamos cortando al ser humano. El ser humano es mucho más que este cuerpo. Creo que efectivamente esta sociedad
no procura, ¿sí?, generar una imagen integral del individuo. Nosotros desafortunadamente vivimos en una sociedad, primero individual, ¿no? Y se califica como bueno, malo, inteligente, menos inteligente, lindo, feo, solo un aspecto de la persona. Uno no puede ser bueno para algo y ser un miserable en otros aspectos. Cuando uno teoriza, muchas veces corre el riesgo de confundirse. Cree cosas que a la hora de ponerlo en práctica no se da cuenta que no funcionaba. Somos creyentes teóricos y ateos prácticos. Íntegro es como un foco dinamizador que se despliega y abarca la totalidad. Y cada uno lo que hace es rescatar lo mejor de sí. La palabra íntegro se está usando mucho ahora en ética. Es entero, o el lenguaje común que es delicioso te dice es de una pieza este tipo, o no tiene fisuras. Yo creo que un hombre íntegro es el que sabe que no es suficientemente íntegro. El hombre íntegro nunca está contento consigo mismo plenamente, porque la satisfacción que tiene de emprender lo que hace no lo lleva nunca a la presunción que ha llegado a hacerlo del todo bien. Hablar de nuestra cultura debiera exceder el mate, el fútbol y el dulce de leche. Culturalmente, ¿qué nos representa como argentinos? Muchas veces se contrapone en el caso argentino la existencia de valores individuales muy altos y la ausencia de valores colectivos. Me parece que la Argentina hoy está situada frente a un desafío cultural predominante. Es saber si podemos ser una nación que se inscriba en la sociedad del conocimiento o no, y un concepto de la política que no pase por la hegemonía de lo partidario sobre lo solidario. Si vamos por ese camino, yo diría que empezaríamos a ser una sociedad más culta. Si no vamos por ese camino, es probable que reduzcamos las culturas a los valores segmentados o parciales representativos de lo argentino. Creo que es uno de los típicos temas que están sometidos a ese fenómeno que se llama crítica y autocrítica. Ese algo está en todas las culturas. Hasta los ingleses, que son tan suficientes, caen en eso. Los franceses también, los alemanes lo mismo. Entre nosotros, los valores de la Constitución no tienen todavía la vigencia plena que se traduce en el respeto por la ley. La fragmentación hace que creas que vos en tu tiempo tenés derecho a vivir y a hacer lo que te cante. Y nadie tiene derecho a lo que le cante, sino que tiene derecho a armonizar esta melodía universal. Yo diría que la cultura es la capacidad que evidencia una sociedad o una comunidad de capitalizar sus fracasos. Cuando una comunidad es capaz de renovar su repertorio problemático, ingresa a un estadio cultural más elevado. Cuando los problemas se reiteran, la cultura se desdibuja en las consignas. Nuestros problemas son, en general, problemas reiterados y no problemas inéditos. ¿Qué hacemos para estimularnos a crecer, a cambiar, a ser generosos, solidarios, entramados con la comunidad, participativos, demócratas? La Argentina tiene un desafío espiritual. Esta conversación interior de retomar la energía del espíritu se traduce concretamente en una palabra, es amar a la patria. Hay que dar a luz a la nación argentina. Hay que amar a este país para darle una trascendencia espiritual. Ser argentinos no es difícil por los problemas que tenemos, es por la ejemplaridad del pasado del que venimos. ¿Se acuerdan ustedes de la correspondencia entre San Martín y Pueyrredón cuando estaba preparando acá, preparando el ejército que iba a cruzar los Andes? Y Pueyrredón le escribe en nombre de la Junta: usted va a perder la mitad de su gente en el cruce, la mitad de su caballería, la mitad de sus armas. Esto no se puede hacer, es imposible. Le contestó esto:
Mire, usted tiene razón, esto es imposible, pero es indispensable. Lo sabremos producir. Nuestro pasado es glorioso. Volver a estar a la altura es renovar los dilemas y educar para avanzar. ¿Cuál es en general el destino de la cultura del hombre? ¿Avanzamos o retrocedemos? Cuando uno hace una pregunta, si vamos para adelante, vamos para atrás, yo creo que vamos en el libre albedrío de nuestra propia responsabilidad. En algunos aspectos podemos avanzar, en otros podemos retroceder. ¿Qué parte del mundo vamos a mirar para contestar esta pregunta? La miseria tiene que ver con la abundancia no distributiva. Entonces ahí sí te diría no avanzamos. Vayamos a algún lugar de Asia o de la India, donde quizás monjes en meditación y en contemplación viven en comunidades mucho más cercanas a la dimensión más excelsa de lo espiritual. Y sin embargo esas dos cosas están pasando sincrónicamente en un mundo que no necesariamente va ni para atrás ni para adelante. La cultura estuvo siempre expuesta a un riesgo de extinción, porque los hombres prefieren hacer lo que hacen a meditar acerca del valor convivencial que tiene lo que hacen. La cultura siempre estuvo expuesta a un riesgo que es convertirse en mero saber. Hay ascensos y descensos, y hay de alguna manera perspectivas, aristas diferentes de cómo lo humano deviene. Estamos viviendo un tiempo donde la crisis es de sensibilidad, con el otro y con el planeta. Culturalmente ese es nuestro contexto, y que lo que está en juego es si vamos a evolucionar o nos vamos a poner en riesgo a la vida. No soy por eso alguien que tiene un diagnóstico sombrío sobre el porvenir de la cultura. Si la cultura siempre estuvo expuesta a esta desconsideración, siempre ha sobrevivido también a esta desconsideración. No por ser cada vez más sofisticados, somos menos primitivos. Que ciencia sin conciencia no hace avanzar a la humanidad. El desafío que tenemos es integrarnos al otro, romper esta barrera del sálvese quien pueda, que en mi lugar haya hoy un chico que no le llega el agua, que no le llegan los recursos, y que en esa conexión con el otro descubramos que estamos todos dentro de la misma casa, de la misma tierra, buscando al otro. Creo que el desafío es que nos duela no transitar esta vida con todos. Esta lucha tiene un final incierto, pero como lucha es lucha por la cultura. El porvenir podría depararnos en que la fragmentación prepondere o bien de una vida de solidaridad más profunda. ¿Por qué todavía estamos vivos y en el mapa? ¿Cómo es posible? Con todas las barbaridades que nos hicimos y que nos hicieron. Y es posible porque están los primordiales. Los primordiales son los que no tienen apellidos notorios, pero que sueñan a rajas hinchas, aman a rajas hinchas, y inventan y generan cosas. Y en esa pulseada de los primordiales está la razón por la que estamos a flote y estamos vivos. Es una pulseada que va a ser eterna. La humanidad sigue en pie, por eso, por los primordiales. Si no, hubiéramos desaparecido del mapa y nadie nos extrañaría. Culto, cultura, cultivar, repensar, replantear, accionar, reaccionar. Participar, decir, escuchar, contar, recomenzar, reintentar. Andar, andar. Andar. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan
planos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas. Ni negro ni blanco, ni poco ni mucho, nada es absoluto. ¿Cuál es la verdad? Y por suerte el mundo está lleno de grises, todos los matices le vas a encontrar. Solo ser vos mismo el único camino. Aristas. Aristas. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan. Aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan. Aristas. Aristas.